buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Huertas Vera, soy del grado 11 y voy a presentar un tema de castellano que se llama la literatura renacentista. ¿Qué es la literatura renacentista? La literatura renacentista se desarrolló en Italia durante el periodo del Renacimiento, entre los siglos XV y XVI. Formó parte de una revolución intelectual que buscaba promover la influencia, la renovación de la cultura, el nuevo concepto de humanismo y la influencia de las invenciones de la época, como la imprenta que permitió la difusión de textos. El nombre renacentismo hace referencia al redescubrimiento de la filosofía greco-romana, sobre el que se basaron tanto la literatura como el resto de las disciplinas artísticas del movimiento. Resultó un periodo de transición entre la Edad Media, en la que casi no hubo innovaciones ni cultivo de las artes, y la Edad Moderna. La revolucionaria literatura renacentista se basó en el concepto de humanismo, que generó respuestas tanto positivas como negativas en los lectores, debido a las críticas que evidenciaban hacia la Iglesia Católica. Por esta razón, los partidarios de la Iglesia prohibían o quemaban las obras impresas. Características. La literatura renacentista se caracterizó por enfatizar temas como amor, que fue el eje central de la poesía lírica, que deja de lado a Dios como centro y reconoce a la mujer como objeto de admiración. Naturaleza. Fue idealizada por su gran belleza y por los sentimientos que generaba su gran magnitud y perfección. Y la mitología fue un tema reiterativo a través de los personajes más destacados de la antigua Grecia. La literatura renacentista significó el regreso del estilo clásico de aprendizaje, que en gran medida había sido ignorado durante la Edad Media, porque la mayoría de los escritores glorificaban a la Iglesia Católica y sus enseñanzas. A medida que las ciudades eh, comenzaron a prosperar, la corrupción religiosa se incrementó. Como consecuencia, la influencia de la Iglesia comenzó a debilitar. Los escritores renacentistas lograron difundir sus ideas e incorporar nuevos conocimientos como idiomas y valores a medida que viajaban por Europa. Este cambio es el aprendizaje que pasó de depender de toda sabiduría proveniente de la Iglesia a desarrollar el entendimiento y la razón. Exacerbó el aprecio por el individuo humano. Ese concepto fue representado por el movimiento del humanismo. Y pues los representantes de esta em, de este movimiento fueron Dante Alighieri. Fue un poeta italiano que se destacó en particular por una de sus obras, considerado fundamental para la transición del pensamiento medieval al renacentista. La Divina Comedia fue esta obra. El segundo es Jean Molière. Fue un dramaturgo
y poeta francés, considerado uno de los mejores escritores de la literatura universal. Una de sus principales obras fue Tartufo. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo político y escritor considerado el padre de la ciencia política. Una de sus principales obras fue El Príncipe. Otro es Miguel de Cervantes, que fue un novelista, poeta y soldado español y uno de los más reconocidos escritores de la literatura española. Una de sus principales obras fue Don Quijote de la Mancha. Edmund Spink fue un poeta inglés considerado uno de los pioneros y más influentes de la lengua inglesa. Una de sus principales obras fue La Reina de las Hadas. El siguiente es William Shakespeare, que fue un dramaturgo y poeta inglés, considerado el escritor más reconocido de la lengua inglesa. Una de sus principales obras fue Romeo y Julieta. Thomas More fue un pensador, teólogo, humanista y escritor inglés, y una de sus principales obras fue Utopias. Luis de Camões fue un escritor y poeta portugués, considerado uno de los máximos exponentes de la lengua portuguesa. Una de sus principales obras fue Las Lusíadas. El siguiente es Pierre de Ronsard. Este fue un escritor y poeta francés considerado en su época como el príncipe de los poetas. Una de sus principales obras fue Los Amores de Kansas. Y acá podemos ver algunos de estos representantes que acabo de mostrar. Y este es un collage representando de lo que se trató este renacimiento de la modelo. Muchas gracias por su atención.